Me complace conversar hoy con una persona que en el lenguaje cotidiano se dice no necesita presentación, pero sí hay que presentarlo, una figura pública ampliamente conocida por sus actividades en el campo medioambiental, digamos, en la protección de los recursos naturales de República Dominicana. Se trata del profesor Luis Carvajal, un biólogo, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, y yo diría que un activista de mucha conciencia social y que mucho ha ayudado a este pueblo para que sus recursos naturales sean menos depredados de lo que son. Nos complace tenerlo y hablar con él sobre este tema que nos compete a todos, el tema de los recursos naturales en la República Dominicana. Don Luis Carvajal, gracias por disponer del tiempo y sobre todo desafiar el tránsito para llegar hasta aquí y acompañarme para esta conversación que de seguro, conociéndole, será de mucho interés y será muy pedagógica para que los que no somos muy duchos, nada duchos en el tema, aprendamos y tomemos conciencia. Desde los años 50 que comienza un poco la toma de conciencia en eso que se llama la conciencia ambiental. Por supuesto ha sido un tema permanente, pero no con el vigor, con el interés que tomó a partir de los años 50 y que ya ahora, desde finales del siglo pasado, se hizo más presente casi en todos los países. ¿Cuándo comienza en usted? Porque de la biología a los recursos naturales, me imagino que usted estudió biología no para defender como defiende ahora los recursos naturales, sino para trabajar ahí. ¿Y cuándo le nace la conciencia de que ese río, ese arroyo, esa laguna, esa montaña, esos árboles hay que mantenerlos, cuidarlos, sostenerlos? Fíjate que el debate ambiental a nivel mundial, que se inicia a finales de los 60 y a principios de los 70, hasta en el 73 se verifica la primera gran cumbre, se inicia por dos razones. La gente reaccionaba, por ejemplo, sabía que la basura era un problema, Sí. que el polvo era un problema, que bueno, incluso la palabra que se utilizaba era casi siempre una palabra inglesa, smog. Exacto. Y decíamos polución, nadie decía Correcto. contaminación, Polución. porque era, casi venía desde otro idioma. Entendíamos siempre como un fenómeno local. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que no era verdad, que el mar era un dilusor infinito, como decían algunos de los libros con los que nosotros estudiamos. Correcto. O que en la atmósfera podía capturar todo, y nos damos cuenta que los gases que se acumulan en la atmósfera, que lo que se está liberando el mar tiene alcance sobre todo el planeta y que el planeta está respondiendo como una sola cosa, empiezan las reacciones. Cuando esas reacciones empiezan, yo era estudiante del bachillerato. El famoso libro Los límites del crecimiento. Así es. Pero antes que eso, para nosotros llegamos a través de Taylor Hare, que escribió un texto que decía, el planeta es uno solo. Y que empezaba con una frase, decía, el aire es uno solo, el suelo es uno solo, porque el sol es uno solo. Y empezaba por ahí a analizar con una didáctica muy simple. Yo recuerdo que me pusieron en el bachillerato, en el liceo experimental, yo soy de su primera promoción, un trabajo sobre ese libro. Ya. Y lo que teníamos del libro eran varias páginas que la profesora había mandado a imprimir en stencil y que venían con el sello de uno de los grupos estudiantiles que estaban en la universidad. Correcto. Que daba ese servicio. Y ese material de alguna manera empezó a despertar no solamente en mí, sino en quienes estudiábamos allí una fuerte conciencia, además de que en las propias prácticas de la asignatura que dábamos de biología, que fue una introducción profunda a la ecología, empezó a despertar eso. Pero realmente, cuando entramos a la carrera de biología, no lo hicimos pensando, tal y como dice, en el fenómeno ambiental. Incluso mucha gente cree que los biólogos, y yo que soy biólogo, son de por sí ambientalistas, y no es verdad. Porque lo ambiental no tiene que ver con el área del conocimiento. Un periodista
un profesor de inglés, el que enseña matemática o el que enseña física y química, todos trabajan con aspectos diversos del ambiente, que es la realidad en la que nosotros coexistimos. Pero uno se aproximan, por ejemplo, desde el alcance de las palabras. Ya, por ejemplo, en el bachillerato, nosotros empezábamos con cuestionar un asunto, una definición como la de recurso natural. Decían, se dividen en renovables y no renovables. Y nosotros nos dábamos cuenta que no, que los recursos que llamaban renovables solo se podían renovar si se manejaban adecuadamente. Por lo tanto, no era una propiedad del recurso, era una función de cómo se manejaba. Y eso que nos llevó a cuestionar hasta el propio manejo de la ciencia que estábamos estudiando, sirvió para sembrar una voluntad. Yo salí del país a estudiar, ya estaba en tercer, cuarto semestre de la universidad, me fui a estudiar a la entonces Unión Soviética y ya cuando regresé, yo estudié biología, me especialicé en fisiología vegetal y entré en la carrera muy tempranamente, entré en contacto con el debate que empezaba. Y yo diría que soy, desde el punto de vista ambiental, hijo de tres personas que tengo que mencionar. Uno es el doctor Antonio Tomén, que dirigía el Instituto de Bioconservación. Cuando llegamos había un gran debate alrededor del eucalipto y fue la primera actividad formal en la que participé, y participé contradiciendo lo que se decía allí, porque casi se acusaba al eucalipto del uso que se le estaba dando al eucalipto. Decía, bueno, es verdad que el eucalipto, si se maneja mal, sería un vampiro vegetal. Recuerdo que había un afiche, pero yo no le llamaría vampiro a una planta. Por el agua que consumía. Que en sus ecosistemas y donde está, desempeña una excelente función y que, producto de una torpeza, del desconocimiento y de los intereses, porque en ese momento había un proyecto prácticamente para sembrar el país de eucalipto para producir pulpa de papel, con una fuerte y correctísima resistencia del Instituto de Bioconservación, pero utilizando términos que lo menciono a él. Ya eran obsoletos, ¿no? Hace mucho tiempo. Exacto. Tengo que mencionar a la profesora Idelisa Bonelli de Calventi, que dirigía en el momento en que yo me incorporo a la universidad el Centro de Investigación de Biología Marina, y a la profesora Sofía Josca, de la cual se habla poco. Fue una de las fundadoras de la Escuela de Biología, una religiosa radical y ambientalista. Yo me imagino cómo ella estuviera de feliz ahora con el Papa que tenemos. Porque si alguien, de hecho, nos radicalizó a los ambientalistas de ese momento, porque ella decía que había que conocer para amar, pero que amar y conocer era una irresponsabilidad si uno no peleaba por la defensa de los recursos. Y casi siempre nos enfrentaba éticamente con cualquier situación que aparecía. Decía, es que tú no haces nada estudiándolo, si mañana no lo vamos a tener. Exacto. Y de alguna manera sembró no solamente una conciencia. No es explicarnos el mundo, sino transformarlo. Exacto, sino una forma de vincularnos con... Es Sofía Josca la que un poco nos empieza a aproximar unos años después a la Academia de Ciencias, donde ella era una figura importante. Pero en ese momento nosotros disponíamos de figuras como el profesor Marcano, el padre Julio Cicero, y toda una gran cantidad de referentes que... estamos hablando ahora a principios de los 80, pero que se había iniciado en la los voz 70. Visible era Tomén. No, Tomén. Mira, si algún día nosotros tenemos que llamarle a alguien padre del ecologismo en República Dominicana, es el doctor Antonio Tomén. Y yo siempre que puedo creo que hay que hacerle por un suerte honor hay un libro que recoge sus buenos artículos. Sí, él tiene varias publicaciones, incluso sus últimas publicaciones se dirigieron a la ética. Tiene una serie que le llamó Consejos que me dio mi padre, que a pesar de ser simplemente muchos aforismos cortos, tienen una enorme fuerza educativa y son capaces de motivar. Por eso, cuando entramos en los grandes temas, por ejemplo, de los años 80, yo recuerdo tres temas que nos atravesaron. La importación de desechos sólidos que venían de 3 ciudades norteamericanas y que venían bajo un mandato. O sea, el gobierno de Jorge Blanco, recuerdo. Sí, había que mandarlo a un país que tuviera lo suficientemente cerca para que fuera negocio trasladarlo y lo suficientemente lejos para que no fuera un problema, y donde hubiera gobiernos amigos que pudieran a cambio de... Entonces, bajo ese concepto llevó a una enorme lucha en República Dominicana. Y recuerdo la Comisión Ambiental. Fue la primera gran lucha
lucha, yo pienso. De alcance nacional, sí. Sí, del 80 y pico No, para no, acá. yo te voy a decir, porque esa lucha terminó exactamente el 5 de junio de 1984, cuando se aprobó la ley 218, que es la primera ley que prohibía la importación de productos que estuvieran prohibidos en sus lugares de origen, que Exacto. tuvieran una serie de riesgos. Y yo creo que fue la primera ley Sí. que fue producto de la lucha profunda social. Esa vez se quería traer desechos a la sabana de Sansón en Oviedo y se quería traer a la zona de Pepillo Salcedo en Montecristi, y la resistencia social lo paró. Pero Después se quiso trasladar hacia Samaná. Después han habido muchas El propuestas. Rocás famoso Y ese. sí, porque el Rocás viene mucho después, y el Rocás es un tipo de desecho de otra naturaleza, porque el Rocás es la ceniza de la planta de carbón, que es altamente Eso era de contaminante. AES en Puerto Rico. De AES en Puerto Rico. Pero primero fue cuando este muchacho, no recuerdo, en el gobierno de Jorge Blanco, que era para Oviedo. No, pero para Oviedo no eran las cenizas. No eran Oviedo cenizas, ellos le llamaban lodos cloacales. Exactamente. Y decían que iba a venir materia Pero orgánica tenía- para la tenía- recuperación de tenía estos otro suelos. nombre técnico. No, ellos no le llamaban lodos cloacales. Lodos clocales nosotros terminamos exacto. evidenciarlo. Ellos estaban hablando de traer materia orgánica para recuperación de Correcto. suelo. Y bajo esa tesis fue que se vendió. Creo que mis primeras intervenciones públicas y la primera vez que yo asistí a programas de televisión fue entonces, recuerdo un debate en un programa del Gordo de la Semana de Freddy alrededor de este proyecto. Por este proyecto constituyó una conciencia. En ese momento también surgió, recuerdo que empezó año 83, terminamos resolviéndolo en el 85-86, un proyecto para extraer los tocones de la cordillera central, sí, para producir trementina. ¿Por qué? Porque había sitios donde había habido tradición maderera y habían quedado los tocones, pero cuando explicamos el papel estabilizador importante de estos tocones, y ellos junto con el intento de continuar con el eucalipto. Pero el gran tema de los años 80 era el tema de los pesticidas, del uso de toda una serie de productos que habían sido descartados, producto del boom ambiental en el mundo. Muchos países desarrollados tenían, por ejemplo, una serie de productos tóxicos que usaban en la agricultura, y lo que estaban haciendo era deshaciéndose de sus almacenes, donándolo a países Recuerdo pobres. porque en el periódico Hoy entonces yo dirigía el equipo de investigación, y Eunice Lluveres Sí. hizo un conjunto de artículos sobre todo ese problema muy serio en el Valle de Constanza. Y exhibíamos las fotos de los niños y los adultos con las secuelas en la piel de ese fenómeno. Pero antes de seguir por ahí, hay un momento en la humanidad en que se produce una ruptura entre la visión que entendía que el mundo era eterno, en el sentido de que no había límites en los recursos naturales. Y después, ¿en qué momento tomamos conciencia y vino la otra epistemología de que no, de que todo el mundo, toda la creación, toda la naturaleza tiene límites, y ahí es por donde nace entonces esto que llamamos conciencia ecológica? Sí, la conciencia ecológica surge primero por el agotamiento real de determinados recursos, y porque el hecho de las grandes concentraciones urbanas concentró también factores de contaminación que, provocando efectos locales significativos, empezó a entenderse que hoy iban a tener un efecto del alcance global. De hecho, las primeras grandes discusiones vigentes todavía en quienes no creen en esto era que para uno el planeta tenía capacidad infinita de dilución, y que en última instancia no era verdad. Todavía quienes niegan el cambio climático te dicen, mira, es que no es posible que el que estemos generando una serie de gases que están aquí y que puedan retener una parte del sol puedan romperte las leyes que te dicen que, bueno, que esta energía una parte va a disiparse, que no es verdad que va a acumularse, y donde las oscilaciones obedecen a ciclos naturales, te dicen. Lo que se demuestra, empieza a demostrarse con fuerza desde los años 70, pero adquiere carácter científico en los años 80, y es con la creación ya de paneles internacionales. Antes del IPCC se crearon otros paneles en los años 90, es demostrar que ciertamente
factor primario en el planeta, que es el clima, dependía de una serie de gases que tenían la capacidad de retener el calor y que además la conducta de muchos ecosistemas dependía a veces de factores que parecían ínfimos. Es cuando se empieza con la famosa teoría de que el aleteo de una mariposa te puede provocar un huracán en un sitio, para de una manera hiperbólica hablarte de las interdependencias. Entonces la gran discusión se fue por enfrentar la hipérbole y no por enfrentar la racionalidad que estaba siendo colocada. En República Dominicana es interesante, porque en República Dominicana se dieron 3 escuelas muy poco estudiadas y muy poco analizadas. Una que provenía de los sectores empresariales tradicionales, sobre todo de los que tenían que ver más con la industria química, que empezaba a ser fuertemente cuestionada, y por el sector que tenía que ver con el manejo de insumos para la agricultura, que empezó a recuperar el discurso de que el desarrollo tenía que pasar por esto y que los grandes países se desarrollaron porque ellos contaminaron. Después que ellos se contaminaron allá y no quieren que nos desarrollemos. Era una forma de validar que había un correlato positivo entre los niveles de deterioro de la naturaleza y el desarrollo económico. En realidad ellos lo que estaban justificando era la naturaleza de la actividad que ellos tenían, porque el ojo del planeta estaba más colocado directamente, por ejemplo, en los pesticidas. Estaba colocado, claro, en los agentes químicos. Tú tienes una empresa, me voy a reservar, no porque me reserve el nombre, sino porque no, para no dirigirlo ya, que en San Cristóbal estaba al lado de un río y cada vez que producían te lo teñían de todos los colores. Exacto. Y ellos utilizaban ese indicador como un indicador de progreso. Está claro que hoy eso nadie lo aceptaría. Exacto. Pero está en los medios. En el propio periódico Hoy, salieron trabajos alrededor, pues no lo voy a mencionar, salieron trabajos alrededor de Interquímica donde aparecen ese tipo de declaraciones. Yo lo recuerdo bien porque me tocó escribir sobre ese tema más de una vez. Esa era una. La otra tendencia fue la que empezó a hablar y todavía se utiliza, incluso es uno de los grandes engaños, del problema de que nosotros estamos conscientes y tenemos nuestra responsabilidad, de la responsabilidad empresarial con el medio ambiente. Pero la responsabilidad empresarial empezó a trabajar con mecanismos paralelos de validación y no los mecanismos oficiales. O sea, a mí no me importa qué me dice la ley ambiental. Nosotros tenemos en el sector empresarial las normas tales. De hecho, todo el mundo aplaude las normas ISO. Yo la aplaudo también. Pero si tú cumples toda tu norma ISO, a mí no me preocupa. Cúmpleme las normas, las leyes de tu país. Y empezaron de repente a crear un discurso técnico en el cual te planteaban que era posible revertir el hecho de que un asunto que contaminara, si yo decía que no contaminaba, no contaminara. Y empezó, no por negar lo que se decía, sino por hacer sus propias afirmaciones. Y eso pesa muchísimo, porque incluso eso tuvo aquí un marcado peso académico y fue uno de los elementos que planteó la evolución posterior del debate ambiental. La Comisión Ambiental de la UAS se oficializó en el año 1984. Muy temprano. Y el primer documento, pero ya tenía 3 o 4 años asistiendo. El primer documento que elaboró fue un documento sobre la importación de basura, exactamente a partir de la aprobación de la Ley 218, y recuerdo que se puso en espacio pagado en las 2 páginas centrales del Listín Diario. La emitió el Consejo Universitario y la asumió en ese momento. Pero ya en ese momento tú tenías academias o especialistas que estaban diciendo que esto que estábamos diciendo no era científico, que no era válido, y haciendo un contraplanteamiento. Y se iniciaba en ese momento el gran debate con Falcon Bridge. ¿Por qué? Porque Falcon Bridge en los años 80 liberaba de manera directa, incandescente, la escoria. El que pasaba por la carretera veía ese sol nocturno que era producto directamente al lado del Yuna. Y había un profesor famoso que escribió mucho sobre el tema de Falcon Bridge, que luego publicó un libro, no sé si era apellido Bonelli, ¿no? Bonetti. No fue más. Él era de Santiago, pero vivía aquí. Ok, podemos. Que formó parte de aquella comisión que formó Balaguer para que Falcon Bridge instalara unos filtros. Oye, yo fui parte de esa comisión. Cuando se creó la comisión para rendir un informe, ya el día que íbamos a hacer el informe final coincidió, porque eso se hizo posterior, con el incendio en agricultura donde estábamos reunidos discutiendo el informe final. Pero, ¿qué pasa?
que lo que a mí me interesa de esto no es el hecho que discutíamos. La tercera escuela. Sino el surgimiento de una escuela que intentaba validar científicamente una serie de aspectos que no eran validables. Y para ello lo primero que tenían que hacer era descartar cualquier otra cosa. Y ahí es donde surgen el que éramos fundamentalistas, el ecoterrorista, toda una serie de elementos para caracterizar a quienes teníamos una preocupación desde el medio ambiente y por algún lado estamos vinculados a la producción de conocimiento o a la difusión. En mi caso yo era investigador y al equipo de investigador que trabajaba. Teníamos una tercera escuela que a mí, que persiste también todavía, que partía también de una reacción extremadamente ingenua, no basada necesariamente en el conocimiento, muy principista, y que incluso te negaba hasta todo tipo de conocimiento. Se aproximaba casi como si el medio ambiente fuese una religión, lo carga de una serie de misticismo. Una especie de panteísmo. Sí, de una serie de misticismo. Pero estas tres escuelas se hibridizan y tienen una multiplicidad de tendencias. Nosotros hemos tenido toda la vida que interactuar con ambas, que confrontarnos con todas, que a veces por momentos, por ejemplo, nosotros nos tocaba hacer un levantamiento ambiental en un sitio porque una comunidad se quejaba y era posible que la comunidad no tuviera razón. Y ellos no entendían cuando le decíamos, no, mire, lo que ustedes están planteando no es verdad. Pero cuando era verdad, nosotros teníamos el compromiso epistémico. Tú usaste ahorita la palabra epistemología y yo recuerdo que yo siempre quise saber qué significa eso. Y después me dijo un tigre, es que saber compromete, lo que tú sabes te compromete. Y digo, la epistemología es el compromiso con lo que yo sé, con el conocimiento, y ese es el principio sobre el que trabajamos ambientalmente. De hecho, el lema de la Comisión Ambiental que yo coordino en la universidad es eso mismo, es saber compromete. Entonces, si nosotros entendemos que hay una serie de situaciones de carácter ambiental que no hay que quedarse enfrentar, en el discurso. No solamente lo decimos, sino acompañamos los procesos para que eso cambie. Vamos a un segmento comercial. Bueno, lo cierto es que el tema de los recursos, de la protección de los recursos naturales, ya es un tema bastante visibilizado en el país. Y yo creo que ciertamente hoy la gente siembra más, el ciudadano común, no el agricultor, no el común en su casa, en la pequeñita parcela que tiene. Hay como una devoción por sembrar y una conciencia porque los ríos hay que cuidarlos. Y todo eso viene de una labor cuasi misionera, y me excusa que use esos términos que han utilizado ustedes. Ahora, eso ha ido acompañado también de calificativos, de que son radicales, de que es una nueva especie de fundamentalismo. Y aquí viene el problema de dónde puede estar el punto de encuentro entre un país que tiene recursos naturales y la necesidad al mismo tiempo de conservar esos recursos porque somos parte de una isla. Hay quienes piensan que los ambientalistas se oponen a todo tipo de una palabra que no me gusta porque es violenta en sí misma, de explotación de los recursos naturales y que entonces no podríamos aprovechar las minas de oro, los yacimientos de plata, los yacimientos de ferroníquel, ahora las célebres tierras raras y las minerías pequeñas que hay, y la gran depredación que hay alrededor de los ríos, con las posilgas, con esto, con aquí en el Osama, llevar los desechos industriales, que no se ha podido hacer mucho en eso. ¿Cómo son conciliables el beneficiarnos de los recursos que tenemos y al mismo tiempo conservar los recursos naturales, hacerle el menos daño posible? Mira, la pregunta siempre implica una trampa. Sí, pero porque hay una trampa metodológica, conceptual en la pregunta. Porque la realidad es que los seres humanos estamos obligados a vivir de la naturaleza y a transformarla. Transformamos la naturaleza para generar bienes. Y algo que nos dicen es imposible que tú generes bienes sin generar males. Digamos que los bienes tú ordenas, genera entropía.
entalpía, perdón, Sí. y crea calor, basura, cosas que tienen un valor negativo. O sea, si yo le llamo a los bienes riqueza, y a los males vamos a llamarle pobreza por antonomasia o para Sí, jugar, sí. para que se parezcan. ¿Qué ocurre? Que la humanidad históricamente ha visto y hemos analizado todo por la distribución de los bienes. Y nadie duda que los bienes estén mal distribuidos. Que haya una gente que se lo apropie y que la mayoría no los tenga. Lo que nosotros no hemos visto es que los males están peor distribuidos que los bienes, que se han socializado Sí. y que son entidades materiales, acumulables, transferibles y heredables igual que los bienes. Y es claro que ha habido un concepto del desarrollo que ha dañado la naturaleza. No hay Todas duda. las visiones, incluso todos los humanismos, habían ignorado hasta ahora Totalmente. los males como una entidad acumulable, transferible y heredable. Eso es la visión ambiental. ¿Qué es lo que el movimiento ambiental? Un movimiento que se da cuenta que en la ecuación del desarrollo falta un componente. El autor de Las Venas Abiertas América Latina dice Sí. que ese fue el mandamiento que se le olvidó a la iglesia, El el de conservar la naturaleza. Sí, que creo que lo ha recuperado el Papa actual. Pero en este enfoque que Galeano trabaja tan bien y tan metafóricamente hermoso, hay tres verdades. Está claro que si yo he explicado el desarrollo solo por la acumulación de bienes o por la capacidad que tiene la sociedad para transformar la naturaleza para generar bienes, yo tengo un indicador, porque si yo transformo la naturaleza para satisfacer necesidades, mi indicador de desarrollo tiene que estar en función de cuáles necesidades yo satisfago y cuántas menos genero. Por lo tanto, si hay solamente cuando son compatibles la conservación de los recursos aprovechados y su permanencia y la satisfacción de las necesidades humanas, hablamos de desarrollo. Si desarrollo es simplemente acumular riqueza, eso no nos lleva para ningún sitio. Por eso, cuando yo veo Cotuí y recuerdo que parte del potencial económico de España, de Francia y de Europa, y luego el de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, salió del oro que está en Cotuí, y me doy cuenta que allí ha quedado pobreza. ¿Por qué? Porque yo he estado generando bienes, satisfactores de necesidades y acumulando necesidades locales, y esto necesariamente empobrece a la población. Desde la colonia viene eso, recuerdas el libro de Germán Arciniegas, América en Europa. Así es. Pero hay algo mucho más grave que todo esto. Porque aquello parece muy teórico. Vamos a aterrizarlo. La lógica de todo el que invierte es que sus capitales crezcan. La obligatoriedad de los estados es garantizar que ese crecimiento sea lo más armónico posible y que beneficie a la sociedad en su conjunto, siendo legítimo que tu riqueza crezca si tú inviertes. Pero ojo, si para tú invertir tú vas a liberar un polvillo en el medio ambiente, carajo, pon un filtro que lo retenga. Y si tú no pones el filtro para economizarte ese dinero, tú estás empobreciendo a la gente que está respirando tu polvo y a la naturaleza que se está degradando. Porque cuando uno habla de degradación de la naturaleza, habla de la menor capacidad para sostener no solamente a los sistemas naturales, a la sociedad, sino a la economía que opera en esta sociedad. O sea, cuando tú sacas arena de un río y deprime el nivel freático, la planta antes que encontraba la raíz en 15 centímetros, ahora no la puede encontrar en 25. Y tiene que quitar ese y buscar una. Tú estás aridizando ese sistema. Pero esa aridización implica un enorme costo económico para la gente que vive de este suelo produciendo. Entonces, lo que tú has hecho a veces es redistribuir la pobreza, porque no pensemos ahora en la riqueza, redistribuir la pobreza a partir de un modelo de producción en el que a ti lo que te interesa es expandir tu capital. Por eso, Y nada más. para los ambientalistas, el problema es que tenemos que diseñar la sociedad de entrada para saber qué vamos a hacer con los males que vamos a generar. Ningún ingeniero diseña una casa sin un inodoro. Y si no tiene inodoro, esa casa te deporta. Después que tú tienes una semana, te tienes que ir de ahí. Exacto. Pues miren, eso es válido para la economía en sentido general. Lo que pasa es que hay una parte que solo vive en la sala de esta casa y en el cuarto con aire acondicionado, mientras el resto está distribuido por donde quiera. Cuando tú te vas a la discusión, por ejemplo, de la presa de cola de Barrick, vamos a pensar en la presa de cola. El manual de relaves del Banco Mundial, que no es nada ambientalista,
establece 14 criterios para no establecer una presa de cola. Pues mira, donde la van a poner ahora, la del Naranjo, cumple 13 para no estar. Tú no puedes poner una presa de cola donde hay nivel de fallamiento sísmico, donde la pluviometría es alta, por donde puede pasar una tormenta, si el agua derive hacia cuerpos de agua que son utilizados para la... O sea, son 13. Pero ¿por qué ellos prefieren hacerlo y hacerlo en este modelo? Porque la otra le sale entre un 15 y un 20% más cara, pero esa que le sale más cara es la que están haciendo en Canadá y en otros sitios. Consecuentemente, para ganar, para tener pero un mayor nivel... Ahí es el Estado el que tiene que decidir. El Estado tiene la responsabilidad, pero ellos tienen pero las leyes también te prohíben eso. O sea, es verdad. Pero el Estado tiene que hacer cumplir las leyes. Claro. Y aquí la pregunta importante ya la hizo Sor Juana Inés. ¿Y quién es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar. Nosotros tenemos una gente que incluso cobra para que otros pequen, pero otros que pagan para poder pecar. Porque, óyeme, nada de esto es gratuito. Y eso te plantea... Pero tú pecas si quieres, en este caso, en este ejemplo. Sí. Yo creo que nosotros con mucha frecuencia, no solo en este campo, en muchos campos, exoneramos de responsabilidad al Estado. No, que el Estado no solamente no es... Yo puedo como ciudadano querer hacer lo que me dé la gana, pero el Estado tiene que obligarme a hacer lo que se ha designado para la convivencia. Totalmente de acuerdo. De hecho, parte de toda la presión va por ahí. Y el instrumento legal que se creó para esto, que es la ley 6400, es muy dura, porque convierte al funcionario que permite por negligencia o por inacción el delito ambiental, es corresponsable de él en todo el sentido de la palabra, y tiene una serie de elementos que hacen mucho más fuerte la sanción para el funcionario por aquí, salvo el caso del Rocash, que pudimos llevar, aunque sometimos a 7, al final terminó pagando uno solo, quizá el que tenía menos responsabilidad. Lo logramos impedir. Exacto. Yo conozco muy bien el caso porque me tocó dirigir. Sí, por eso digo, se impidió por el movimiento de opinión pública. Lo logramos impedir y logramos llevarlo a los tribunales. Sin embargo, aquí no tenemos tradición. Óyeme, cuando el presidente habla del Pomier y anuncia que se está tomando una decisión prohibida, lo que él prohibió estaba prohibido por bojota de leyes. Pero no lo habían aplicado. Le estaba prohibido por la ley que protege la cueva, está prohibido por la ley de agua, pero está en un área... Tú no le tienes que decir a una gente que tú prohíbes la minería en área protegida, es que está prohibida. Por lo tanto, el Estado es responsable de haber permitido esto. Peor el socavamiento de los ríos de San Cristóbal. Prohibido 60 veces. Y otra vez, y otra vez. Ahora, ¿sabes lo que es peor? Si yo te muestro las denuncias que me llegan diariamente, te voy a demostrar ahora mismo que tú tienes cortes en Las Marías y en Las Varillas, tienes una transferencia de terreno que hace un síndico en un área que es del Estado, que tú tienes en Vallaguana que se están comiendo. Y la gente denuncia. Pero voy más lejos. La última vez que yo fui a Valladolid fue en diciembre. Y cuando regresaba un domingo, recuerdo que pasé y vi el acuífero que estaba al lado de Dominicos con el manglar. Me paré, entré, le hice una foto. Al otro día me llega una denuncia de que lo están rellenando. Y yo le digo que no es verdad, porque lo había visto. Pero mira que me manda, llamo a una persona, ya mira, ve a ver. Y él me dice, no, todo está bien. Y yo dije que estaba bien. En realidad lo rellenaron en una noche, al otro, o sea, yo no lo había visto. Cuando alguien le dijo que tomaron una foto. Sí. Pero, y después a mí me mandaron la foto, y cuando yo lo veo digo, pero se supone que la Policía Ambiental, la Procuraduría Ambiental y el Ministerio debieron haber actuado. No. Pero yo no sé quién lo hizo, no sé si fue Domínico, pero ahí está. Lo que yo llamo la ausencia del Estado. Sí, entonces, eso ocurre todos los días, y lo peor de todo es que nosotros nos reunimos permanentemente con el ministro de Medio Ambiente, con las autoridades, nos reunimos con el presidente a veces a discutir grandes temas ambientales, nunca nos ponemos de acuerdo, no es a darnos cariñitos, sino a pelear sobre los grandes temas, y siempre salimos con la promesa de que tal problema que discutimos mañana está resuelto. ¿Cuándo hemos estado más cerca de que un gobierno, cual que sea, entienda, comprenda el tema ambiental y haga algunos esfuerzos
para aplicar las normas que ya están, no transformar esta, no aplicarla. Se habla siempre, se mira hacia Balaguer y aquellas famosas decisiones sobre los aserraderos. No sé si ha habido otro en el camino que ustedes hayan dicho, bueno, este va más o menos por un camino correcto. Mira, ¿cuál es el problema? El problema es que la política que ejercen los gobiernos está en función de gestar los intereses de quienes aprovechan los recursos. Yo no uso la palabra explotan, que de quienes aprovechan los recursos naturales y lo hacen de manera inadecuada. O sea, la explotación del Pomier, que están ya en la ley 67 estaba protegido, estaba incluido, aunque hay decretos posteriores que lo vinculan, tenía casi 50 años. Y todos los gobiernos lo permitieron. Balaguer tuvo un enorme acierto en la creación del Sistema Nacional de Área Protegida, el que más área creó. Pero todos los gobiernos han creado uno que otra área y todos los gobiernos pero han hecho... también han movido la empalizada. No, absolutamente siempre han movido la empalizada. Tú has tenido casos, por ejemplo, como el proceso de ocupación en Sierra de Bauruco, en Valle Nuevo, empujado incluso por politiqueros, y ocurrió en los gobiernos del PRD y ocurrió en los gobiernos del PLD, y en cada uno de ellos con protección. En uno te hicieron un allante, por ejemplo, durante el gobierno del PRD se pagó por lo menos 3 veces a la misma gente que nunca se fue de Valle Nuevo. Ya. Porque estaban vinculados históricamente. Sí, hablemos, o sea, los Guzmán, José de Guzmán, etcétera. Pero en la Sierra de Bauruco todavía los familiares de uno de los hermanos del presidente que está involucrado en otra cosa siguen sembrando aguacate y explotando allí. Allá fue incluso un ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves. Ahora hemos tenido ministros con perfiles diferenciados. Jaime David tuvo un fuerte perfil diferenciado hacia la creación de áreas protegidas y hacia el asunto de reforestación, con una que otra locura, pero tuvo un perfil en esa dirección. Tuvo el gran conflicto de los haitises, que él lo heredó de una relación de poder con los grupos tradicionales de Santiago, a lo que él no quiso chocar para no chocarse con su presidente. Domínguez Brito, yo creo que aportó en términos de la regulación que acaba de publicar un libro sobre el tema. Sí, acaba de poner a circular un libro. Fue de los que de alguna manera fue más consistente y más coherente, hizo menos ruido que otro, pero yo creo que aportó en el marco, por ejemplo, de la regulación para las zonas de amortiguamiento, en el asunto de intentar frenar la extracción de agregados de los ríos. Y digo intentar frenar porque conozco que lo intentó, hubo un acuerdo incluso con la Comisión Ambiental para hacer un estudio. Sin embargo, hubo sectores que él no se atrevió a tocar. Y lo decía. Pero nosotros competíamos a decir que cada uno era el peor cuando estaba. ¿Y qué pasó? Que cada vez que yo dije que fulano, yo una vez dije, mira, peor que Bauta nadie. Y luego vino Ángel Esteves ahí, dijo, tenemos... Pero eso mismo, se rompió el récord. Eso mismo dijimos de Ernesto Reina. Nosotros tuvimos, por ejemplo, apenas 2 ministros que venían del sector. Uno fue Omar Ramírez, que es biólogo, y Ernesto Reina, que de alguna manera, por su formación ingenieril, tenía más capacidad para entenderlo. Después tuvimos sociólogos e historiadores, como Mac Puig, que tuvo un nivel extraordinario de apertura. Y Frank Moya. Pero no actuaba. Y Frank Moya, que le correspondió montar, armar todo el ministerio, y con quien tuvimos el sector ambiental, cuando digo tuvimos no hablo en términos personales, tuvo una muy buena relación al principio y terminamos peleados, terminamos como los matrimonios cuando le pasan los años. Y lo hicimos por una serie, porque no podíamos ponernos de acuerdo en una serie de temas. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que en el desarrollo no es lo que los economistas históricamente no habían definido. Y lo que le ha dicho el sector ambiental, veamos que lo ambiental no tiene que ver nada con la naturaleza, contrario a lo ambiental no es el río, aunque forme parte, no es el bosque, aunque forme parte. Lo ambiental es la forma en que la sociedad se relaciona con la naturaleza para generar satisfactores de necesidades y para superar
fragilidades y debilidades. Y si yo no veo eso, o sea, no es posible que yo, por ejemplo, desarrollo una minería quitándole el derecho y yo hable de seguridad jurídica para la empresa minera, pero el campesino que vive en la zona no tiene seguridad jurídica. Correcto. A su sola solicitud él se tiene que ir de ahí. Pero vean acá, y yo pudiera hacer eso, fíjate, Punta Catalina, a los Vicini le compensaron, pero todavía los campesinos que están en la zona no le han compensado a ninguno. Eso te está hablando entonces de que hay una relación distinta también de poder en la gestión del ambiente. La simetría que tiene la sociedad es obvio que se expresa en ese campo, en el campo ambiental. Claro, sin embargo, la lucha de la sociedad y la organización y el papel del movimiento ambiental es obligar a que se avance a pesar de esto. Y yo creo que hay muchos avances en los últimos años. Vamos a hablar de eso en el último segmento, sobre cómo está estructurado, digamos, el movimiento ambiental en República Dominicana. Y si el tiempo nos da, que usted nos toque algo de este tema novedoso para nosotros, de que ahora seremos multimillonarios con las tierras raras. Bueno, profesor Carvajal, don Luis Carvajal, nunca habíamos oído hablar de tierras raras hasta hace algunos años que salían en los medios, tierras raras, y nos decía, ¿qué serán las tierras raras? Ocurre que supuestamente nosotros tenemos un gran yacimiento en Pedernales y parece que en otras zonas del país. Usted ha hecho algunas advertencias un poco fuertes sobre el tema. Tengo entendido que desde el principio soldados norteamericanos estuvieron ahí, porque uno se da cuenta a través de lecturas que los norteamericanos saben más de nuestro país, incluso en materia medioambiental y de recursos naturales, que nosotros mismos. Ellos tienen gente a lo mejor en la cordillera central investigando una hojita y nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué es eso de tierra rara? Y si es verdad que tenemos esos yacimientos. Y bueno, si Donald Trump se ha enamorado de eso, porque Rubio vino aquí a hablar de eso. Bueno, las tierras raras, como cualquier otro elemento, son históricamente valiosos o no. El petróleo alguna vez era una sustancia hedionda, molesta, que no tenía valor y luego pasó a ser. Eso pasa con la tierra rara. La tecnología que utiliza estos elementos que pertenecen a un grupo especial en la tabla periódica, los lantánidos se llaman, y tiene otros dos elementos más que no son de esa serie, tienen una característica importantísima, y es que tienen la capacidad de que en sus orbitales pueden un electrón que se excita caer ahí y moverse, y eso le permite poder ser fundamentales para contener información o para almacenar energía. Y eso lo convierte en la niña linda de la modernidad que los demanda para la tecnología, fundamentalmente para la tecnología militar. De alguna manera. Y para lo digital, ¿no? No, sí, para lo digital, pero el primer interés que tienen es para lo militar. Okay. Y luego el primer uso de la gran tecnología digital no son todas estas técnicas que nosotros aprovechamos y usamos. El primer uso que tiene es el uso militar. Okay. Por eso, una de las tendencias actuales de la guerra y del dominio ya no es suficiente con tener un títere que gobierne para los imperios. Los imperios necesitan tener un control directo, inmediato del territorio. Ahora hay una lucha entre imperios por las tierras raras. Las tierras raras, porque, bueno, China se le fue adelante en los volúmenes de procesamiento, a tal grado que incluso casi 2/3 partes de las tierras raras que usan los Estados Unidos, de las mismas que traen en Estados Unidos, se procesan en China, por el impacto altamente contaminante. Pero para resumirte... ¿Ah, sí? Sí. Uno de los elementos más contaminantes que hay es el procesamiento de las tierras raras. Y están en una zona ya herida por la bauxita. En el caso nuestro está en un sitio que tiene 3 características. Una enorme fragilidad ambiental por la característica que tiene. Una falta estructural de agua. Y un modelo de desarrollo que se fundamenta en la calidad del ambiente y en la disponibilidad de agua, que es un modelo que ha aportado por el turismo. Por eso,
Esto que es un bien y yo creo que es positivo cualquier recurso que encontremos y la posibilidad de poderlo aprovechar va a depender de tres cosas. Uno, hasta dónde esto es ambientalmente viable. Nosotros no hemos dicho, incluso vi una vez, salió un titular en un periódico atribuyéndome en el titular que nosotros nos oponíamos a la explotación. No, nosotros lo que decimos es que nos oponemos a que con la tierra rara pase lo que ha pasado con el oro o con el ferroníquel o lo que pasó con la bauxita, que es una experiencia negativa, donde el manejo ambiental y el manejo social fueron pésimos. Si aquí demostramos la viabilidad ambiental, si ciertamente no va a afectar otros recursos, pero para ello hay que esperar cuáles sean las propuestas, porque hasta ahora todo lo que se ha dicho que se está investigando, incluso todos los informes que se han dado, incluyendo uno que se publicó apenas en esta misma semana, se publicó el lunes de esta semana, hace varios días. Óyeme, ahí ya te empiezan a hablar como si nosotros hubiéramos a la puerta de empezar a explotarlo y no es verdad. Sí, no. Todo eso es una exageración. Ahora bien. Pero creo que los errores ahí los cometemos nosotros, los periodistas, porque las autoridades han sido claras, han hablado de que van a cuantificar. Hubo una primera información equivocada del presidente, pero después los funcionarios han ido poniendo las cosas en su sitio. El presidente dio una declaración y la primera declaración de los funcionarios fue tratar de aclarar lo que dijo el presidente, pero algunos ratificándolo. Mira, a mí no quiero irme de tu programa sin decir lo siguiente. República Dominicana tiene un movimiento ambiental que es sólido, con una amplia dispersión territorial y asimismo una amplia dispersión en sus niveles de comprensión, en los factores que lo atraen, en los motivos de su lucha y en la forma en que se articulan. Uno de los errores de la primera etapa, bueno, fue positivo, pero al final se convirtió en una traba, fue la creación de muchos grupos ambientalistas. Así es. Pero luego nos dimos cuenta que no era crear grupos ambientalistas, porque el grupo ambientalista terminaba separándose, segregándose del resto de la sociedad y casi concentrándose en el tema. No, fue tratar de que la problemática ambiental permeara el movimiento social en todas sus dimensiones. Y cualquier entidad barrial, comunitaria, religiosa, ha ido incorporando lo ambiental. Así Esto es. ha hecho que, por ejemplo, no hay una red más sólida que la que opera alrededor de entidades religiosas de todas las denominaciones, no solamente la católica, porque mucha gente piensa. Pero la católica tiene es muy estructurada, sí. Porque después de Laudato Si hay una vocación ambiental. Y Monseñor Flores, no se puede olvidar su trabajo. Aquí Monseñor Flores Sí, es fundamental. sí. Y nuestro obispo eterno de Barahona. Así es. Que para nosotros fue una persona que acompañó por decenas, centenares de sacerdotes y de pastores en todo el territorio. Pero no hay un solo club barrial, una entidad deportiva que no tenga una sección ambiental. Hay incluso un famoso libro que se llama Dios es verde. Dios es verde. Y hay una publicación, mira, la publicación más interesante hasta Laudato Si era la Carta de la Tierra. Y la Carta de la Tierra tiene una publicación complementaria que dice, a propósito de que hablábamos de Orlando en estos días, y aquello de soy hombre, nada humano, me es ajeno, que decía exactamente, soy humano, soy parte del cosmos, el todo es mi responsabilidad. Exactamente. Con ese principio esa es una visión teológica muy interesante que nos obliga a todos a cuidar de la naturaleza. Profesor, gracias por este programa y por cuanto usted hace todos los días para que entendamos y comprendamos este tema. No importa las posiciones, a veces al inicio siempre se ven radicales. Al final uno dice tenía razón. Muchas gracias y yo espero que usted me dé la oportunidad de tenerle en otras ocasiones por aquí. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.